Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más a lo que es proyectar con esta sección de charlas gratuitas para todos ustedes. En esta ocasión tenemos el privilegio de que el ingeniero Carlos Vargas nos va a hablar sobre charlas de verificaciones eléctricas. Queremos que sea una charla interactiva, entonces si tienen alguna consulta, por favor hacerla en el momento, levantando la mano o escribiendo en el presente chat. Agradecemos a todos su puntualidad, su compañía y vamos a tener también la charla en PDF, la cual se compartirá posteriormente en la página web de Proyectar y la grabación a partir de mañana ya estará en la página web de Proyectar y también en YouTube. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Carlos, este es tu espacio. Muy amable, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Vargas Espinosa, soy ingeniero electromecánico con la certificación CAPD para hacer verificaciones eléctricas y bueno, para hacer también verificaciones de gas LP. La idea es bueno, que sea una charla que podamos conversar. Si tienen alguna duda, que en cualquier momento entonces puedan participar, consultarme en cualquier momento, no hay ningún problema. Y bueno, las gracias también a Proyectar. Ingeniería aplicada es mi empresa, entonces ahí va a estar. Mis datos acá también los tienen, por aquello que tenga alguna consulta más adelante, con mucho gusto, ya sea que me llamen o por WhatsApp. Lo que es el objetivo principal de lo que es esta charla es que tengan el conocimiento de qué es una verificación eléctrica, a cuáles comercios se solicita y qué se revisa en una verificación. Em, Quiero mencionarles que, bueno, yo sí tuve que colocar lo que son los decretos y artículos. No significa que los vaya a leer todos, pues simplemente para que ustedes tengan una referencia de cuál es, qué número, ¿verdad? De decreto y qué número de artículo en caso que quieran ir a revisarlo posterior y tengan alguna duda, ¿verdad? Con respecto a ello. ¿Qué es una verificación eléctrica? Primero, bueno, es una constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o análisis de documentos que se lleva a cabo para evaluar la conformidad de la instalación eléctrica con el Código Eléctrico de Costa Rica. Entre paréntesis, NEC versión 2014, que es la que está vigente actualmente en el país. Con esto lo que quiere indicar es constatación ocular. Bueno, yo no puedo hacer una verificación eléctrica, no puedo hacer una revisión del sistema de local de la construcción mediante fotos. Yo tengo que ir al lugar. Esto es propio, es un hecho propio. Yo tengo que ir y tengo que revisar las instalaciones, que es meramente la palabra lo que indica, verificar, ¿verdad? El sistema eléctrico del lugar. ¿Cuándo nace el requisito de verificación eléctrica y a cuáles comercios se solicita? Bueno, cronológicamente vamos a empezar un poco desde que nació, que fue en el año 2012, mediante el decreto ejecutivo del MEI 36979, Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad. En su artículo 5, Inspección y verificación de instalaciones eléctricas. Se establece la inspección de toda instalación eléctrica nueva. Repito, instalación eléctrica nueva. Para una obra completa, ampliaciones o remodelaciones que se realice a edificaciones existentes. Me devuelvo. En una edificación ya existente, pues realizo una modificación eléctrica nueva o una remodelación eléctrica. Eso es lo que quieren decir. Adicionalmente, se establece una verificación obligatoria periódica para todas las instalaciones que contengan áreas peligrosas o sitios de reunión de más de 100 personas. Esto es lo que indica el decreto a cuales se le debe hacer verificación. Inspección, pues a todas, y verificación, entonces a sitios peligrosos o de más de 100 personas. Bueno, aquí abajito donde dice periodicidad. Deberá realizarse una verificación obligatoria de dichas instalaciones eléctricas cada 5 años. No me la pueden solicitar antes.
En otras palabras, esta es mi vigencia de la verificación, cada 5 años. ¿Por qué? Bueno, eh, uno llega a un local, una edificación, resulta que hoy es un taller y en 3 años ya es una venta de pollos. Y resulta que luego cambió y ahí sucesivamente va cambiando, pero lamentablemente la instalación eléctrica pues es la misma. O se hacen modificaciones que no dan a lugar con lo que es el sitio en ese momento y pues ya tenemos inconvenientes en lo que es la instalación eléctrica. Ok, el decreto inició con lo que fueron las UBIs. Acá, converso un poquito. Cronológicamente nacieron las UBIs, después el Ministerio de Salud dio 5 años de prórroga para que los comercios se actualizaran con la instalación eléctrica. Y luego, pues ya se comenzaban a solicitar las verificaciones. Al cabo de esos 5 años, no hubo ninguna empresa UBI. Entonces, posterior, se publicó un decreto en el cual indicaba quiénes podían hacer entonces las verificaciones y luego, pues hubo una modificación a todo el decreto donde ya, pues, varios entes podíamos hacer verificaciones. Esto lo explico a continuación ya con los decretos y los artículos para que tengan como referencia. Ok, la verificación de este tipo de instalaciones eléctricas deberán realizarlas las UBI, siempre y cuando demuestren idoneidad técnica avalada por el CEFIA y sean debidamente acreditadas por el Ente Costarricense de Acreditación, ECA, como organismo de inspección de la norma. Bueno, ISO IS 17020 en su versión vigente. Los profesionales de las UBIs que realicen la verificación de las instalaciones deberán contar con la certificación de actualización profesional vigente del CEFIA, en diseño eléctrico de edificios. En otras palabras, el CAPD. Antes se llamaba solo CAP, ahora es CAPD. El profesional de la empresa acreditada que realice la verificación de las instalaciones eléctricas no puede ser el mismo profesional o empresa que realizó la construcción de la instalación eléctrica del proyecto original. En otras palabras, no podemos ser juez y parte. Un profesional llega a hacer la verificación de un proyecto en el cual no participó en su construcción. ¿Por qué no podemos? Bueno, porque no podemos ser juez y parte, no podemos llegar a evaluar lo que nosotros mismos hicimos. La idea es ir a revisar pues lo que otra persona hizo y poder ser imparcial en la revisión del mismo. Una vez realizada la verificación por parte de la UBI, se deberá elaborar un informe de la condición de la instalación y en el caso de que la misma cumpla con lo establecido del código eléctrico, deberá emitir un certificado de conformidad. Dicha certificación también debe cumplir con lo indicado en la norma, bueno, IS 17020. O su versión vigente, la misma se firmará bajo fe de juramento y se entregará al propietario con copia del CEFIA. Ah, yo lo tenía sin El certificado de la verificación de la instalación será un requisito para la renovación del permiso sanitario y funcionamiento. Esto, bueno, según el decreto 34728, luego se reformó, entonces de paréntesis se los coloqué ahí, 43432-S. No siempre la verificación es un requisito, ahorita lo vamos a ver. En aquellos casos de la verificación en que se compruebe un alto riesgo o exista un peligro inminente para la vida y la seguridad de las personas, ver anexo B, ahorita lo vemos, el CEFIA solicitará a la compañía de distribución eléctrica correspondiente la desconexión del servicio y deberá notificar al propietario del inmueble a fin de que este último tome las acciones que correspondan. O sea, pues, que se ponga al día, en otras palabras. Esto es en el transitorio 2, donde cronológicamente cuando no estaban las UBIs, entonces, bueno, se permitió que en lugar de las UBIs, los ingenieros CAP, que se llamaban en ese momento,
fuesen a hacer lo que eran las verificaciones. Entonces, bueno, ahí está. Luego llegó la modificación propiamente del decreto como tal, 36979, mediante el 43418 del 28 de enero del año pasado, donde entonces indicaban que los profesionales CAP, bueno, perdón, CAPD, y los profesionales responsables, o sea, ingenieros eléctricos, electromecánicos o de mantenimiento industrial, pues pudiesen hacer verificaciones. Sin embargo, dentro de, bueno, ¿cuáles hacen cada uno? Esto es lo que vamos a ver acá. El anexo F de este decreto habla de la verificación a realizar según entidad responsable y tamaño de la empresa, UBI, CAPD y o profesional responsable. El anexo F contempla el listado de actividades productivas sujetas al requerimiento de una verificación de la instalación eléctrica para trámite de renovación de permiso sanitario y funcionamiento. Se encuentra ordenado según la clasificación internacional industrial uniforme de todas las actividades productivas. Código SIU. Acá ya es donde hablamos del código SIU, posteriormente lo vamos a ver un poquito más, pero es ya para que se nos haga familiar que esto es lo que tenemos que revisar, ver cuando un cliente nos llama y bueno, ¿cuál es su código SIU? Entonces ya uno puede revisar dentro de qué actividad se encuentra y si necesita una verificación eléctrica o de gas. Dentro del anexo F, entonces se encuentra una clasificación de grande empresa, mediana empresa o pequeña empresa. Y luego a la derecha tenemos ya una tabla entonces donde viene el código SIU, la descripción de la actividad y el tamaño de la empresa. ¿Y quiénes pueden realizar esa verificación eléctrica? Las UI pueden hacer todas, sitios peligrosos y todas las demás. Los CAPD pueden hacer algunas y los profesionales responsables pueden hacer algunas pocas. Ahora, ¿qué ministerio define el tamaño y la clasificación de la actividad a realizar? Entre paréntesis, el código SIU. Es el Ministerio de Salud, en su decreto 43432-S, Reglamento General para Permisos de Sanitarios de Funcionamiento, Permisos de Habilitación y Autorizaciones para Eventos Temporales de Concentración Masiva de Personas, otorgados por el Ministerio de Salud. Entonces, esto es en su anexo 1, donde viene la división, grupo, clase, subclase, el título y después el riesgo. En donde indica el riesgo viene un asterisco. Cuando viene con asterisco es que se solicita lo que es la verificación eléctrica. Acá tenemos una verificación, a la izquierda tenemos, a la izquierda mía, una sin llenar, tenemos un espacio en blanco, a la derecha, que es donde posteriormente va a ir el sello del CEFIA. A la derecha tenemos ya una llena, en este caso es una condicionada, donde igual el trámite, bueno, tiene que ir al CEFIA y tiene que ir de vuelta, ya sea perdón, con el sello, se le entrega al propietario. Esto es como una portada. Ahorita viene otro documento como de 13 hojas, donde viene un checklist de las condiciones de la instalación, también con el sello del CEFIA, y es lo que se le entrega al Ministerio de Salud. Ok, acá abajo vienen tres posibles resultados de lo que es la verificación eléctrica. Aprobada, cuando todo está bien. Condicionada, cuando pues, hay que hacer alguna mejora. O no aprobada, cuando definitivamente pues, es un sitio de riesgo inminente de incendio. Entonces, bueno, no podemos emitir lo que es la certificación. Cuando tenemos una verificación condicionada, entonces aplica el artículo 5.2.8, que sería hacer un plan remedial.
En los casos en que el informe de verificación de la instalación eléctrica con nivel de cumplimiento condicionado emitido por una UBI, un CAPD o un profesional responsable, según corresponda, haya sido presentado la renovación del respectivo permiso sanitario de funcionamiento ante el área rectora de salud, el interesado, o sea, el propietario, podrá implementar un plan remedial elaborado por un profesional diferente al que realizó la verificación de la instalación eléctrica inicialmente. Recordemos que no podemos ser juez y parte. Entonces, la UI, CAPD o profesional responsable que hace la verificación no puede hacer el plan remedial, no lo puede firmar. Tiene que ser otro profesional el que firme el plan remedial. Entonces, al Ministerio de Salud se le entrega la verificación, en este caso condicionada, si así fue, junto con un plan remedial en el cual indica, bueno, eh, supongamos que hay que reparar el sistema de iluminación, ¿no? Entonces se va a indicar el sistema de iluminación se reparará o serán las modificaciones de tal fecha a tal fecha. Y luego los tomacorrientes, de tal fecha a tal fecha. Bueno, antes de eso, pues hay que hacer planos, si no los hay, también indicar de qué fecha se harán los estudios previos para hacer los planos. ¿Ya? Eso es el plan remedial, colocarle fechas a las actividades por realizar para que el sitio pues pueda estar dentro de lo que es la normativa eléctrica vigente. Perdón, luego del plan remedial, acá es importante indicar que dependiendo del área rectora de salud, a veces dan 6 meses, 8 meses, dependiendo también del local, de la construcción, pueden dar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años inclusive, pero esto es muy particular de cada proyecto. Eh, a veces hay sectores públicos en donde, bueno, obviamente tienen que salir a licitación y ese es un proceso largo donde conlleva varias etapas, a veces primero de un rediseño eléctrico, entonces, bueno, licitación por el diseño o rediseño, luego licitación para lo que es la construcción, entonces se solicitan varios años, pero indico, esto es propio de cada proyecto. ¿Qué es lo que llegamos a revisar en una verificación eléctrica? Bueno, como les indiqué antes, hay dos archivos, uno que sería como la portada, o el que vimos antes. Este otro es la condición de la instalación. Aquí vemos diferentes puntos donde comenzamos a llenar un checklist donde dice no aplica, cumple o no cumple, y un comentario, si en acaso hay que poner algún comentario. Dentro de los puntos, por ejemplo, este número 2 indica documentación. Ese es un punto muy grande, aunque nada más aparezcan dos. Bueno, se cuenta con planos actualizados de la instalación eléctrica. 2.2, documentación adicional como memorias de cálculo, especificaciones, manuales, etcétera. Estos dos puntitos es algo grande, ¿verdad? Cuando llegamos a una instalación, bueno, no hay planos, bueno, hay que hacerlos, hay que realizar planos. Yo no puedo llegar a una instalación a verificar porque no tengo contra qué verificar, ¿verdad? Si el plano me indica, eh, no sé, 4 tomacorrientes o una corriente cortocircuito X o un arc flash, eh, qué sé yo, con ciertos intensidad de corriente, eh, bueno, eso es lo que tiene que también estar en el panel o en el lugar de construcción, lo que me indica el plano. Si no tengo plano, pues yo no puedo llegar a verificar porque no puedo verlo. Yo llego, destapo, quito la tapa del panel del tablero, del centro de carga, y veo pues breakers, veo cables, a veces los veo en mal estado, a veces los veo en buen estado, y no quiere decir que estén bien. ¿Por qué? Porque no tengo contra qué corroborar, que era pues lo que es el concepto de verificación, ¿verdad? Eh, Dentro de los siguientes puntos que tenemos por verificar están los transformadores principales.
sistemas de puesta a tierra, que aquí se falla demasiado, sistema contra descargas atmosféricas, espacios físicos para los equipos y cuartos eléctricos, transformadores de baja tensión, tableros y protecciones, conductores, canalizaciones, cajas de registro y de conexiones, receptáculos, que son tomacorrientes, y apagadores, motores, UPS, equipos de aire acondicionado y ventilación, generador de emergencia, sistemas de emergencia. Estos 16 puntos es lo mínimo que yo tengo que llegar a evaluar en este checklist y bueno, ver si está bien o si no está bien. Si está bien, pues entonces la verificación se da por aceptada. Si no está bien y hay puntos de mejora en el cual no indica que es un riesgo inminente, entonces puedo dar una verificación condicionada. Y si definitivamente el lugar pues sí representa un alto riesgo de incendio, entonces yo no puedo o tengo más bien que dar un no aprobado. ¿Para qué se realizan las verificaciones eléctricas? Acá voy a mostrar una fotografía de una ebanistería donde, bueno, el señor, desde que yo llegué, estaba pues negativo en el por qué se tenía que realizar la verificación. Ya el señor había tenido un incendio años atrás en la edificación y bueno, posterior a ello él dijo que ya todo estaba bien, que él ya sabía cómo tenía que hacerlo y que no necesitaba o sea, hacer la verificación porque ya todo estaba seguro. Esta era la instalación que él tenía, esta era la instalación que él indicaba que estaba segura, esta era la instalación que él indicaba que estaba toda entubada, que nada más tenía que limpiarla, quitarle un poquito el polvo. Pero resulta que esto es muy común. Eh, Acá, bueno, quise mostrárselos porque ya él había tenido un incidente, era de incendio, y aún así estaba negativo con respecto al tema. Pero esto es muy común. Llegamos a hacer una verificación a lugares. Esto es un centro educativo. Son aulas preescolares donde, bueno, de hecho se paga mucho por la mensualidad y llegamos a revisar las instalaciones eléctricas y dan miedo, honestamente. Mira, tenemos tomacorrientes expuestos a que un niño pueda llegar y tocarlos en cualquier momento. Ni hablar del sistema tierras que antes se lo mencioné, que eso cuesta mucho llegar a una instalación y poderlo ver bien. Acá, bueno, igual esto es de un centro educativo. Vemos a la izquierda un centro de carga donde, bueno, acá, según me indicó el propietario, lo hizo un técnico que sí sabía, él sí sabía. Y, bueno, primero, no sé por qué hizo ese empalme con ese conector de torsión, teniendo la barra de tierra ahí. No la utilizó, pero utilizó el conector de torsión. Como tal, el sistema educativo no contaba con sistema tierras. Me explico. El sistema tierras tiene que venir desde el medidor. Entonces, si no viene desde el medidor hacia adentro de la edificación, pues no tengo sistema tierras. Cuando yo coloco tomacorrientes, falla tierra, supresores o tomacorrientes polarizados, y les coloco tierra y va a uno de estos centros de carga, pues están en el aire. El sistema tierra no está completo. Y si no está completo, no protege. Entonces quiere decir que de ahí en adelante todo está malo. Quiere decir que no protege. En otras palabras, que todos los niños, en este caso, pues no están protegidos ante un eventual electrochoque con un tomacorriente o con
algo eléctrico porque el sistema está en el aire, el sistema está incompleto. A la derecha tenemos otro panel, otro centro de carga, un poquito más ordenado. Igual, este otro sí sabía, ¿verdad? Este técnico sí, este era otro, ¿verdad? De hecho, se nota un poco la diferencia de uno a otro. Em, y esto no lo podemos llegar a ver por fotos. Uno tiene que llegar al lugar, tiene que destapar, tiene que comenzar a abrir, tiene que subirse, hay escaleras, tiene que meter la cabeza y ver cómo está el cielo raso, cómo están las conexiones, cómo está todo el sistema como tal. En este caso, bueno, omitiendo, por así decirlo, los empalmes que tenemos en los cables en azul, en conectores de torsión, que no se deben hacer ahí, tenemos unos cables que entran al breaker principal, que esos cables es Neutrasen. El Neutrasen no se puede entubar. En este caso tenía como 30 metros entubado hasta llegar al centro de carga. Y bueno, esto se le indiqué al propietario. Mira, es que el cable no se debe entubar. Si se entuba, tiende a calentarse, derretirse y pues puede crear un incendio. Em, pero ¿cómo si el cable está nuevo? Y yo, pues sí, pero es que el cable no es para esa aplicación. De hecho, el Neutrasen es para utilizarlo del medidor hacia afuera, no del medidor hacia adentro. Del medidor hacia adentro utilizamos otro tipo de cable. Y si lo vamos a hacer así, pues debo utilizar serie 8000 u otro tipo que me permita entubar. Eh, bueno, son cosas que parecen, desde el punto de vista del propietario, que están bien, pero no lo están. Esto otro es una llantera. Debajo de esa llantera estaba la residencia de la familia. Y bueno, palabras del propietario, lo único que ocupaba el lugar era colocar el panel y pegarlo a la pared. El resto ya todo estaba bien. Todo estaba entubado, todo estaba bien. Bueno, son cosas que uno llega a ver y que uno, bueno, tiene que ir poco a poco erradicando y creando conciencia, porque pienso que lo primero es cultural, llegar y quitar todo este tipo de instalaciones. ¿Por qué se realizan las verificaciones eléctricas? Bueno, porque ellas tienen la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas y sus bienes, aunque el propietario no lo quiera, que muchas veces sucede así. Pero, indico, es un tema cultural que tenemos que ir erradicando poco a poco. Y bueno, cuando se aprobó el código en los Estados Unidos, pues fue alrededor del año 1890, por ahí. Entonces ya nos llevan tamaño poco de tiempo. eh, Cultural, es algo cultural, ¿verdad? De que allá, pues las instalaciones se hacen mejor y acá, pues, estamos aprendiendo, estamos en ese proceso. ¿Qué se revisa en una verificación eléctrica? Bueno, de acuerdo al decreto 36979, artículo 5.3, adicionalmente a lo anterior indicado, o sea, todos los puntos que les indiqué antes de la verificación, el profesional responsable de la obra eléctrica debe verificar que cada material y equipo que se utilice en la instalación eléctrica cuente con un proceso de evaluación de conformidad, evidenciado mediante un certificado que garantice la seguridad, considerando como mínimo para su aplicación lo siguiente: características, tensión, corriente eléctrica, frecuencia, potencia y condiciones de instalación. Em, ya luego les quedará a ustedes la presentación junto con dos boletines que serían los siguientes del Colegio de Ingenieros. Bueno, no necesariamente todo tiene que ser UL, que son organismos
perdón, laboratorios que hacen pruebas de los materiales y pues pueden indicar y colocar el sello al final indicando está bien, cumple con la norma. Se sometió a pruebas y todo dio bien, entonces pasa a segunda etapa, el sellado, y puede ser comercializado con seguridad. Abajo, bueno, perdón, arriba tenemos, bueno, UL, ANSE, ETL, CSA, son organismos reconocidos, que ellos son laboratorios. Y abajo tenemos el bendito CE. CE lo que indica es comercializado en Europa o China Export. No es un certificado. Esto, cuando uno llega a la colecturía, lamentablemente le indican, bueno, está certificado aquí, es CE, véalo aquí. No, sepamos, no es un certificado. Y no, así, mayúscula y subrayado, no es un certificado. Creo que alguien me está preguntando algo. No, Pareciera que no, por el momento no. ok. Otra cosa de las que cuando llego a una verificación, bueno, quiero hablar de la tubería tipo A. Llego a una verificación y me dice, mira, ya todo se reparó, ya todo está arreglado, se cambió todo nuevo. Bueno, cuando uno llega a una verificación, no es a una residencia. Ahorita me explico un poco con esto. Es a un local, una edificación diferente a una vivienda unifamiliar. Por lo tanto, la tubería tipo A no corresponde. No debo instalar tubería tipo A en lugares diferentes a viviendas unifamiliares. Eso es lo que indica este boletín del colegio, donde dice, por tanto, voy a leer la segunda, conduit rígido de PVC tipo A. Está diseñado para ser embebido en concreto en cualquier tipo de instalación. Voy a ampliar un poquito el tema. En una edificación X, ¿yo puedo utilizar tipo A? Sí. ¿En cualquiera? Pues sí. En cualquier tipo de edificación, siempre y cuando esté embebido en concreto. Pero en el momento en que ya no esté embebido en concreto, pues tiene que cambiarse de tipo A otro tipo. Normalmente cédula 40, cuando, bueno, toque cumplir ciertos requisitos, eh, pero por cuestiones de orden o logística, pues es más fácil también para inspeccionar, indicar que una construcción diferente a una vivienda unifamiliar, mejor solo utilicemos cédula 40 cuando es PVC. Porque ya tendríamos que estar viendo cuándo cambia, cuándo deja de estar embebido en concreto para luego cambiar a cédula 40. Pero, digamos, si se va a churar el piso, por así decirlo, puedo tener esa tubería en el tipo A. Como excepción a los usos y limitaciones indicadas, se permite para viviendas unifamiliares, se podrá utilizar el conduit tipo PVC, pero un tipo conduit rígido de PVC tipo A, oculto en otros componentes de la edificación. Me disculpo un segundito. Tipo A, oculto en otros componentes de la edificación, siempre y cuando esté protegido contra daño físico. Continuamos con qué se revisa en una verificación eléctrica, lo que son memorias de cálculo, especificaciones y manuales. Bueno, tenemos estudios de flujo de carga, estudios de cortocircuito, coordinación de protecciones, al flash. Estos son tipos de memorias de cálculo que tengo que llegar a revisar. Por ejemplo,
Los breakers pequeños, bueno, acá tengo una ampliación de este negro, normalmente son los de residencia, ellos llegan hasta 10.000 amperios, porque luego de 10.000 amperios, pues ellos explotan, así como suena. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una instalación con un cortocircuito un poco más grande, pues entonces tengo que buscar protecciones, pues un poco más grandes que me permitan eh, un corto, pues más grande, ¿verdad? Que me lo acepten, que me lo puedan resistir. En el caso del break a la derecha, tengo una capacidad interruptiva de 65.000 amperios. Bueno, esto solamente lo puedo ver mediante memorias de cálculo que se realizó con estudios de cortocircuito. Esto es lo que también llegamos a realizar en una verificación eléctrica, evidentemente pues en sitios un poco más grandes, industriales, hospitales, bancos. Luego tenemos lo que son coordinación de protecciones. Bueno, los breakers cuentan con curvas. Cuando yo tengo varios breakers, un panel principal, un cuarto luego de operaciones, de lo que sea, y luego otro breaker pequeñito, pues bueno, yo tengo que buscar la forma de que ellos eh, me protejan, primero protejan también el equipo y pues, por ejemplo, en este caso, tengo un breaker pequeñito, azul, de 30 amperios, que si él se dispara, dependiendo del cortocircuito que tenga en ese momento, en ese lugar, podría dispararme el principal. ¿Qué quiero decir el principal? Bueno, el principal tanto de su propio tablero como el principal de toda la instalación. En este caso, esto era una planta de tratamiento. Entonces, automáticamente se dispararía toda la planta de tratamiento. Me dejaría todo sin funcionar. Bueno, esto es lo que uno tiene que llegar a revisar. Esto es lo que se debería también realizar, según lo que es el código eléctrico. Debo hacer lo que son las memorias de cálculo, tengo que hacer los estudios. Si el código me indica por el lugar, la actividad, hacer un estudio de coordinación de protecciones, entonces pues debo realizarlo. Para que esto no suceda, pues es un cálculo exhaustivo, es un estudio bastante fuerte, profundo que debo realizar a la instalación. Solo puedo realizarlo por medio de software eléctrico, donde entonces si una curva me interfiere con otra, bueno, yo tengo que ver la forma de corregirlo. Y hay varias formas de corregirlo. Hay protecciones, breaker, que yo puedo mover las curvas, pero otros no. Cuando yo no puedo mover curvas, entonces yo tengo que cambiar de protección. Cuando yo cambio protecciones, normalmente entonces ya tengo que buscar protecciones más grandes. Cuando cambio de protecciones más grandes, tengo que cambiar de centro de carga. Entonces ya no es un centro de carga pequeño y ahora es un panel más grande. Al rato ya va a tener que ser un switchboard o un switchgear. Y todo eso pues va encareciendo el sistema eléctrico. Pero es solamente por medio del estudio de cortocircuito y luego coordinación que puedo darme cuenta de ello. Se los comento simplemente para que sepan de qué se está hablando cuando se comenta lo que son estudios de corto o coordinación. Luego viene el arc flash. Ok, tenemos dos conceptos. Normalmente el que se maneja más en la calle es arc flash. Es un arco eléctrico, es una luz y el calor producido por parte de una falla de arco, un tipo de explosión o descarga eléctrica que resulta de una conexión a través del aire a tierra u otra fase de voltaje en un sistema eléctrico. Luego el arc blast
ráfaga de arco, ojo, ráfaga de arco, explosión de arco eléctrico, en una presión de detonación de hasta 1000 kilogramos por metro cuadrado, en la que salen despedidas a gran velocidad partículas de metal fundido, restos de equipos destruidos y otros componentes y que puede causar lesiones al trabajador. Este estudio también lo puedo y lo debo realizar para ciertas aplicaciones cuando el cliente lo solicita. Igual solo puedo realizarlo por medio de software. Al final vemos en esta imagen donde hay una persona con un traje. Vemos a la derecha donde dice warning. El panel no solamente debe estar identificado con peligro, voltaje o alto voltaje, sino que también me debe indicar qué tipo de incidencia de energía tengo en ese panel y qué grado de protección debo tener para llegar a revisar el panel. ¿Okay? Estos serían los tipos de protecciones. Entonces, bueno, puedo llegar solo con lentes, ocupo protección bueno, de lentes y guantes, ocupo camisa, ocupo camisa y protección en el cuello, buzo. Todo esto me lo voy a indicar el etiquetado cuando se hace un estudio para flash. Estos son memorias de cálculo que se deben presentar, que uno las debe revisar en una verificación eléctrica. No es sencillo. Esto pues lleva, como le dije, un cálculo exhaustivo. Ocupo saber muchas variantes. Esto depende también de dónde está mi proyecto. Puedo tener exactamente el mismo proyecto en el centro de San José o, qué sé yo, en Limón, que esto me va a afectar. ¿Por qué? Bueno, porque depende de qué tan cerca esté la fuente o lo que es la subestación. Si la subestación está muy cerca, pues entonces mi cortocircuito va a aumentar, aunque tengamos exactamente el mismo proyecto. Entonces, no es una receta, esto es agarrar y desmenuzar cada proyecto, depende de la zona en donde esté. Y todas estas variables igual hay que consultarlas a la compañía distribuidora, cuál es la corriente de corto disponible que tenemos en el lugar y bueno, a partir de ahí comenzar a hacer los cálculos, las memorias de cálculo. Y si la energía incidente que tengo en un lugar es muy alta y no tengo traje, bueno, entonces debo corregir y bajar mi energía incidente de tal manera que me permita utilizar un traje. Esto igual es bastante tedioso. Tengo que devolverme totalmente en los cálculos, en el diseño, para poder llegar al final a bajar la energía incidente. Es una explosión, como se indicó antes, y pues normalmente debo utilizar trajes. Lamentablemente no quiere decir que el hecho que utilice trajes, pues ya estoy libre de, o ya salvaguardé mi vida. Lamentablemente también acá cuando está la explosión se crean gases tóxicos que aunque mi cuerpo no sufra quemaduras por mi traje, si respiré esos gases, pues tengo altas probabilidades de morir. Entonces esto pues es bastante delicado, ¿verdad? Ok, al final siempre me preguntan igual cuánto o cuáles son los honorarios para una verificación eléctrica. Bueno, no tenemos tarifa regulada por el SFIA. Se intentó, pero si comenzamos a ver 100 metros cuadrados de un taller, 100 metros cuadrados de una clínica estética, por así decirlo, o un banco, pues son situaciones muy diferentes, porque son los mismos 100 metros cuadrados. Pero bueno, entonces por carga eléctrica, bueno, una bodega que almacena gas tiene muy baja carga eléctrica respecto a un taller de tornos o a una industria.
y a veces es más grande la bodega, pero una carga eléctrica muy baja, entonces tampoco se pudo hacer por carga eléctrica. Y al final, pues lo está regulando el mercado. En lo personal, yo solicito fotos, otros colegas también lo hacen, para poder cotizar y poder evaluar un poco por medio de las fotos y dar un precio. ¿Qué se evalúa? Bueno, cómo es el hogar, qué tan alto es el hogar, ocupo llevar escalera, andamios, ocupo una, dos, tres personas que me ayuden. Eh, el hogar cuenta con personal de mantenimiento que me pueda colaborar. Todo eso son consultas que se hacen. eh, y si hay planos también para poder dar un costo para poder realizar lo que es la verificación eléctrica. Y bueno, no sé si al final hay alguna duda. Bueno, primero que nada, Carlos, muchísimas gracias. Muy completo, en realidad bastantes dudas que se han tenido más que todo con la normativa y esto de los honorarios me llamó mucho la atención. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu experiencia para todos nosotros. Si alguno tiene alguna consulta, les agradecemos. Ese sería el momento, levantando la mano o la escriben en el chat. Nos indican, por favor. Bueno, pareciera que hoy quedó todo muy claro, más bien. Perdón. Excelente. Carlos, de nuevo, muchísimas gracias. Estaríamos pasando la presentación. Apenas la tengamos en PDF, la subimos a la página web de Proyectar y la compartimos en el chat de Proyectar también a los colegas. Hoy somos 670 arquitectos de todo el país y más bien muchísimas gracias. Vamos a pasar tu contacto y estamos con las puertas abiertas en cualquier momento de alguna otra charla. Muy amable, más bien. Muchas gracias a usted y a Proyectar por la oportunidad. Y sí, voy a subir la que es la charla junto con dos archivos de boletines del colegio para que los tengan por ahí. Y cualquier otra consulta, eh, ya sea al teléfono o por correo, con muchísimo gusto. Estamos a la orden. Perfecto. Muchísimas gracias, más bien. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Procedo a dejar de grabar.